Bueno, yo soy Luis, soy de acá de Perú, tengo 23 años, soy de acá de la región San Martín, Chasuta, y yo vine a Taquihuasi por mi adicción que tenía con las drogas, consumía pasta, cocaína y mucho tabaco. Vine a Taquihuasi para cambiar el vicio que tenía, para salirme de ese vicio porque no me gustaba nada, no era nada bueno, no me estaba llevando a un camino bueno. Y llegué aquí ras de un momento, fui apoyado por la comisaría de ahí, del distrito de Chasuta. Ellos fueron quienes llamaron acá al centro y dijeron que viniera el lunes, ¿no? Fue un día sábado que llamaron y vine un día lunes. Llegué, me recibió un psicólogo y llegué ras de un momento, vine para hacer el tratamiento de 9 meses. Ahora se cumplieron ya casi los 9 meses. Tengo Faltan 3 días para que cumplan los 9 meses y el tratamiento fue muy bueno. Me siento más tranquilo, he hallado lo que estaba buscando, he cambiado mi vida, me siento más seguro de mí ahora y agradecido, ¿no? con la oportunidad que me dio Taquihuasi, ¿no? Conocía pero el nombre, ¿no? No conocía ni la planta, no conocía nada, o sea, en sí no conocía nada de la ayahuasca, solamente el nombre. Muchos dicen que la ayahuasca te hace, ¿no? Te hace así, pero nunca he llegado a experimentar hasta que llegué acá, ¿no? Acá fue la primera vez, ¿no? Que tomé ayahuasca. Aunque allá en Chasuta también invitan plantas, ¿no? Varios de mis tíos de mí invitan ayahuasca, ¿no? Pero nunca he llegado a acercarme a ellos, a decirles que quisiera yo también probar, ¿no? Nunca. Y acá vine, ¿no? A probar lo que es la ayahuasca. Fue una experiencia bonita, ¿no? Porque me hizo abrir los ojos, como abrir los ojos me hizo, y a ver de otra perspectiva a esta vida, con los ojos que deberíamos de ver, ¿no? Me hizo ver esta vida, me hizo cambiar muchas cosas, me hizo ver mis propios temas, empezó a cambiar, la ayahuasca me empezó a hacer ver, pero también a la vez cambiar cosas de mí, ¿no? Cosas malas que tenía, empezó a sacarles, actuó muy rápido en mí, actuó bastante y actuó fuertemente, ¿no? Porque me empezó a dar cambios de verdaderamente altos, como sentimientos. Por ejemplo, ahora muy poco tristeza siento. Antes sentía mucha tristeza, cólera, tenía rabia, rencor hacia cualquier otra persona, no que me hizo daño, pero ella me enseñó como a sacar todo eso, ¿no? A vaciar y me empezó a acumular nuevas cosas, como pedir perdón. Incluso yo nunca he pedido perdón a nadie, ¿no? Ni a mi propia madre, ¿no? Pero ahora sí lo hago, ¿no? Y veo que es una alternativa buena, ¿no? Pedir perdón, ¿no? Incluso me acercó, el ayahuasca es la que me acercó de nuevo a la espiritualidad, más me acercó a ella, me acercó más a la espiritualidad, porque en el primer tomo de ayahuasca fue sorprendente, ¿no? Es, el ayahuasca me hizo ver, ¿no? Cómo Dios me cuidó en todo el tramo de la adicción que yo tenía, en todos los lugares que me iban a hacer daño, porque yo era una persona que hacía daño también, ¿no? Todos esos momentos que me iban a hacer daño, Dios estaba ahí, ¿no? En el ayahuasca clarito se le miraba en los momentos, ¿no? Cómo Él me sacaba del lugar para que no me hagan daño. Empezó a hacerme ver eso, ¿no? Y yo vi cómo me sacó Dios y me acuerdo de ese primer ayahuasca, salí agradecido, ¿no? Salí agradecido con Dios, con esa planta. Salí de verdaderamente bien alegre, ¿no? Bien alegre. Y dije que quiero seguir conociendo más, quiero seguir viendo por qué estaba en el consumo, por qué no podía cambiar, por qué me han pasado cosas malas que ni siquiera yo quería hacerlas, ¿no? Y ella fue como, iba liberando y me iba sacando de jaulas. La ayahuasca era como una liberadora para mí.
fue muy bonito la experiencia. Hasta ahora siento, ¿no? Que va recién saliendo a flota las cosas que me ha mostrado, ¿no? Pues está empezando a salir, es una experiencia muy buena. No voy a olvidar esto, no voy a olvidar, ¿no? Porque aquí en Taquihuasi, ¿no? Incluso yo soy de acá de San Martín, no supe tampoco de Taquihuasi, supe, no supe, yo llegué acá a ras de un día, ¿no? De un día para otro vine, un día sábado llamé y un lunes vine, ¿no? Sin pedir información, sin saber qué es Taquihuasi, sí vine así, ¿no? Y mira, el ayahuasca hizo, y las plantas hicieron un buen trabajo en mí, ¿no? Como yo también hice un buen trabajo para mejorar, ¿no? Y para cambiar mi vida. Y ahora me siento tranquilo, contento. Encontré la paz que un día no pude encontrar, la tranquilidad. Incluso ahora soy bien transparente, ¿no? Prefiero decir la verdad que en vez de decir mentira. Antes era muy distinto, ¿no? En el vicio estaba muy metido y siempre la mentira me sacaba de los enrollos, ¿no? Pero ahora no, veo que no era opción, ¿no? Ahora no es una opción porque me hace tanto daño. Y agradezco a la ayahuasca, ¿no? Que me haya conectado de nuevo con esos vínculos que ya estaba por perdido, como la espiritualidad, ¿no? Que es una esencia que yo tengo, ¿no? Todos los 9 meses que estuve aquí aprendí bastante, ¿no? Y por eso me voy agradecido por tantas cosas buenas que he recibido acá. Yo pensaba recibir apoyo poco, ¿no? Pero recibí más de lo que había pensado recibir. He recibido muchas cosas buenas. He cambiado bastantes hábitos, muchas formas, maneras de expresarme. He cambiado bastante. Le agradezco a Taquihuasi, ¿no? Por eso, todos los que trabajan acá, por ese cambio, por ese apoyo también que me dieron ellos. Si no, ¿cómo estaría ahora, no? Yo estoy contento por eso, por todas las cosas buenas que da acá, ¿no? Las purgas. Aunque a veces también en el tratamiento tuve momentos difíciles, ¿no? Como cuando estuve acá se murió una de mis abuelas, se murió una de las personas que yo más quería, ¿no? Y fue cuando empecé a quererme ir de acá del tratamiento, porque fue a ella quien le prometí que iba a cambiar, ¿no? Se murió, pero fue un desánimo grande que me agarró esa vez. Fue en diciembre que me quiso sacar, ¿no? Pero había algo más que me detenía, ¿no? Que era estar bien. Ese estar bien abarcaba todo, ¿no? De ver bien a mi familia, hasta a mí mismo. Porque he perdido bastantes oportunidades que ya no les quisiera que vuelvan de nuevo para aprovecharlas, ¿no? Y fue muy duro esa vez, ¿no? Que me agarró una crisis que casi me saca, ¿no? Pero gracias que me quedé, estoy mejor, me siento más tranquilo, con más, con más tranquilidad en mí mismo, con más paz, más humildad. Así me siento más yo mismo, ¿no? Porque antes yo sentía que no era yo porque estaba cambiando demasiado con el vicio. Pero ahora siento que he vuelto a ser yo, que es un cambio en que lo sientes aquí mismo desde los primeros días. No lo sientes un mes, ¿no? Yo lo sentí desde la primera purga que tuve, cuando estaba acá en aislamiento. Me acuerdo que me dieron sauco. Sentí como si poco a poco se derrumbara algo de mí y empezara a lavarme las plantas. Después poco a poco ya me empezaba a estar sintiendo mejor físicamente, mentalmente. Empezaba a sentirme más sano. Y ahora que he encontrado esa fe que hacia Dios, acá nada es obligatorio, ¿no? Nada es obligatorio. Incluso las puertas están abiertas, ¿no? Acá viene el que desea cambiar, no el que quiere engañar a su mamá, ¿no? A sus familiares, que quiere cambiar y después se va, termina corriendo, ¿no? Acá viene el que quiere cambiar, así como yo vine por mi propia voluntad. Espero que otros también vengan por su propia voluntad, ¿no?
a querer un cambio en sus vidas y estar mejor, porque este vicio, estas adicciones que uno se tiene en esta vida no llevan a nada bueno. Ya no sea solamente de drogas, sino hay bastantes adicciones que en este mundo hay, pero todos es como si te metieran en un solo sufrimiento, a una cárcel donde te encierras y tú eres el que paga y nada más.